Hola amigos, hoy vamos a meternos en la historia de una de esas mujeres que pasaron por el cine mexicano, dejando más preguntas que respuestas, más suspiros que entrevistas y más misterio que explicaciones. Una de esas figuras que, aunque no siempre aparece en los grandes recuentos de la farándula, sí formó parte de una época donde la belleza, el atrevimiento y el escándalo caminaban de la mano frente a las cámaras. Hoy hablaremos de Yira Aparicio, una de las divas olvidadas de aquella etapa dorada de las sexicomedias, cuando el cine mexicano cambió de piel, dejó atrás ciertos moldes tradicionales y se llenó de rostros nuevos, cuerpos esculturales, picardía, doble sentido y mucha polémica. Yira Aparicio nació el 10 de marzo de 1965, pero desde sus primeros años en el medio, hubo algo que empezó a envolverla en un aire de misterio, su lugar exacto de nacimiento. Porque mientras algunos aseguraban que era originaria de la Ciudad de México, otros decían que traía sangre jarocha, que venía de tierras veracruzanas, con ese encanto costeño que no se puede fingir. Y como suele pasar en el mundo del espectáculo, cuando una actriz no aclara demasiado su pasado, los rumores empiezan a hacer su trabajo. Unos decían una cosa, otros juraban otra, y al final, esa duda terminó alimentando todavía más la curiosidad alrededor de su figura. Claro que sí. Ah, pues sí. Mira qué poca vergüenza. Entonces me dices así como si... ¡Qué poca! Pero lo que nadie podía discutir era su presencia. Yira tenía una estampa fina, elegante, de esas que no necesitaban hacer demasiado ruido para llamar la atención. No era solamente una cara bonita, tenía ese tipo de atractivo que los productores de la época sabían detectar a kilómetros. Una mezcla de porte, sensualidad y misterio que en aquellos años podía abrir puertas, pero también podía convertir a una mujer en blanco de miradas incómodas, comentarios de pasillo y decisiones tomadas por otros. Antes de llegar al cine, Yira comenzó en el mundo del modelaje, y ahí fue donde su imagen empezó a llamar la atención. En una época donde las modelos no tenían la exposición de las redes sociales ni las plataformas digitales de hoy, todo dependía de una fotografía, una pasarela, una mirada bien colocada o una aparición en el momento correcto. Y ella, según se cuenta, tenía eso que no se compra ni se aprende tan fácil: presencia. Su rostro cautivaba, su figura imponía, y su forma de pararse frente a la cámara hacía pensar que tarde o temprano alguien del cine iba a voltear a verla. Y así ocurrió. Los productores de la época comenzaron a fijarse en ella. No era raro. El cine mexicano de aquellos años estaba buscando mujeres con impacto visual, actrices que pudieran entrar a cuadro y robarse la atención sin decir una sola palabra. Qué bueno que llegaste, mi vida. Contigo me siento mucho más segura. Las sexicomedias estaban en pleno auge, y aunque muchos las criticaban, también llenaban salas, despertaban morbo y convertían a sus actrices en fantasías populares. Para algunas fue una plataforma, para otras, una etiqueta difícil de quitarse. Yira apareció justo en ese ambiente, un mundo lleno de oportunidades, pero también de trampas. Porque entrar al cine por la puerta del atractivo físico podía parecer un sueño, pero también tenía su precio. A muchas actrices de esa época se les reconocía primero por el cuerpo, y después, si acaso, por el talento. Los papeles solían venir cargados de insinuaciones, situaciones atrevidas y escenas pensadas para provocar. Y aunque el público las aplaudía, la industria no siempre las trataba con el respeto que merecían. Esa era la contradicción. Las necesitaban para vender boletos, pero luego las encasillaban como si no pudieran hacer otra cosa. Ahora, dame las buenas. ¿Qué? Digo, la buena noticia. Yira Aparicio entró en ese terreno con una imagen poderosa. Su belleza no pasaba desapercibida y su físico espléndido se volvió una de sus principales cartas de presentación. Los productores no tardaron en invitarla a incursionar en el séptimo arte, como si vieran en ella a una nueva figura capaz de encender la pantalla. Pero detrás de esa invitación también venía la presión de una época muy marcada por el machismo del medio, por los rumores de camerino y por esa mirada del público que a veces admiraba y juzgaba al mismo tiempo. Así empezó a formarse la leyenda de Yira, entre fotografías, pasarelas, comentarios sobre su origen y las primeras ofertas para entrar al cine. Una mujer joven, atractiva, con una presencia difícil de ignorar, caminando hacia una industria que podía convertirla en estrella, o devorarla en silencio. Y es que esa fue la realidad para muchas divas de la sexicomedia. Brillaban fuerte, aparecían en carteles, revistas y películas, pero con el paso del tiempo, algunas fueron quedando arrinconadas en la memoria popular. Sus nombres se fueron apagando, sus historias se fueron contando a medias, y sus trayectorias quedaron envueltas en esa neblina donde se mezclan la nostalgia, el morbo y el olvido.
Yo solo quiero decir que los verdaderos hombres no se andan perifollando. Ser mugroso no es nada malo. La cáscara guarda el palo. Pero Jirá Aparicio no fue simplemente una cara bonita que pasó por ahí. Su llegada al cine representa el inicio de una historia donde la belleza abrió puertas, sí, pero también donde el misterio, la especulación y el peso de una época comenzaron a marcar el camino de una actriz que todavía hoy despierta curiosidad. Porque detrás de esa imagen elegante y seductora había una mujer que estaba a punto de entrar a un mundo donde las luces podían ser muy brillantes, pero las sombras todavía más profundas. Después de aquella entrada al modelaje, donde su imagen empezó a correr de boca en boca entre fotógrafos, productores y gente del medio, Jirá Aparicio dio el paso que terminaría marcando su vida pública, el cine. Pero no cualquier cine. Le tocó entrar justo en una de las etapas más controversiales, criticadas y al mismo tiempo taquilleras del cine mexicano. La época de las llamadas sexicomedias, ese cine pícaro, atrevido, lleno de albures, enredos, mujeres espectaculares, galanes de barrio, humor de doble sentido y situaciones que hoy muchos miran con nostalgia, aunque otros prefieran esconder debajo del tapete. Su carrera actoral estuvo activa principalmente entre 1985 y 1996, una década intensa en la que Jirá no solo apareció como una mujer bonita más dentro del cuadro, sino que poco a poco se convirtió en una de las actrices y modelos más representativas de ese género. Y eso no era cualquier cosa, porque en aquellos años había mucha competencia. El cine de ficheras y las comedias picarescas estaban llenas de rostros llamativos, cuerpos esculturales y mujeres que llegaban con la ilusión de hacerse un nombre. Pero no todas lograban quedarse. Muchas aparecían en una película, llamaban la atención un rato y después desaparecían como si nunca hubieran pasado por la pantalla. Jirá, en cambio, empezó a trabajar sin parar. Su debut llegó en 1985, con pequeñas participaciones en películas como El ratero de la vecindad 2 y El día de los albañiles 2. No eran papeles enormes, pero sí eran la puerta de entrada a un universo que ya tenía su propio público, sus propias estrellas y sus propias reglas. Ahí, entre sets cargados de picardía, bromas subidas de tono y actores que ya sabían perfectamente cómo moverse en ese terreno, Jirá comenzó a entender cómo funcionaba aquel mundo. No me lo compres, ese animalito. ¡Qué susto me diste, condenado indio! Porque una cosa era posar como modelo y otra muy distinta era pararse frente a una cámara de cine, rodeada de comediantes con colmillo, directores que buscaban rapidez, productores que querían taquilla y un público que esperaba exactamente lo que el cartel prometía: risa, tentación y escándalo ligero. Jirá tuvo que aprender rápido. No había mucho tiempo para titubeos. Si la cámara la quería, ella tenía que responder. Si el público la empezaba a reconocer, tenía que aprovechar el momento. Y vaya que lo hizo. A partir de ese debut, su popularidad comenzó a dispararse. Poco a poco dejó de ser solamente la muchacha guapa que salió en tal película, para convertirse en un rostro recurrente de aquel cine. Su presencia empezó a repetirse en cartelera, en repartos y en historias donde la comedia se mezclaba con la sensualidad. Y aunque muchos críticos miraban ese género por encima del hombro, la realidad era que esas películas movían público, llenaban funciones y mantenían viva una industria que ya no era la misma de la época de oro, pero que seguía buscando cómo conectar con la gente. Mejor no. ¿Por qué? Mire, es que hay unas viejas que nos están espiando. No les haga caso. Jirá Aparicio llegó a grabar más de 50 películas, la mayoría dentro de ese universo picaresco que, aunque muchas veces era menospreciado, tenía una fuerza popular tremenda. Su nombre empezó a aparecer al lado de figuras que ya eran garantía de taquilla, como Alfonso Sayas, Luis de Alba, César Bono, Rafael Inclán, Roberto Ballesteros y el carismático René Ruiz Tun Tun. Y ahí es donde la historia se pone sabrosa,
porque compartir pantalla con esos nombres significaba entrar a una maquinaria donde el ritmo era rápido, la comedia era filosa y el público no perdonaba. Es sexy. Vamos a poner aquí una piernita acá, ahora otra acá atrás. Ese es. Uy, no sé. Alfonso Sayas, por ejemplo, era uno de los grandes rostros de ese cine atrevido. Luis de Alba tenía un estilo de comedia muy marcado. César Bono ya cargaba con ese humor tan suyo, entre ingenuo y pícaro. Rafael Inclán era otro peso pesado de la comedia mexicana. Y Tuntún, con su carisma único, era de esos actores que podían robarse una escena con una mirada, una frase o simplemente con su presencia. En medio de todos ellos, Girá tuvo que encontrar su propio espacio, y lo encontró. ¿Linda? Está muerto. Mi amor. ¡Linda! Roberto. Entre sus películas más recordadas aparecen títulos como Los Verduleros 2, de 1987, y El Día de los Albañiles 3, también de 1987, cintas que formaban parte de esas sagas populares donde el barrio, el mercado, la obra y la picardía se mezclaban como si fueran ingredientes de una receta muy mexicana. Eran películas con humor de calle, con personajes exagerados, con situaciones enredadas y con ese toque de travesura que hacía que el público fuera a verlas, aunque después algunos dijeran que no, que ellos ni se acordaban, que nomás pasaron por ahí. Luego vinieron otras cintas como Los Gatos de las Azoteas, de 1988, y Tres Lancheros Muy Picudos, de 1989, donde Girá siguió consolidando su imagen dentro del género. Para entonces ya no era una recién llegada, ya era parte de ese grupo de actrices que el público identificaba con una época muy específica del cine mexicano. Una época donde la sensualidad era vendida como espectáculo, donde los carteles prometían curvas, enredos y carcajadas, y donde muchas actrices tuvieron que cargar con una etiqueta que les dio fama, pero también las encasilló. Soy celosa. Ay, mi vida. Ay, mi amor, tú celosa. Ya sabes cómo es este trabajo. Puras gordas y feas. Porque ese fue el gran dilema de Girá y de muchas mujeres de su generación. El mismo género que las hizo populares también pudo limitar la forma en que el público las recordaría. Si una actriz salía en sexicomedias, mucha gente ya no quería verla como actriz completa, sino como símbolo de una época, como fantasía, como póster, como recuerdo de videoclub. Y eso, aunque daba trabajo y fama, también podía volverse una sombra difícil de quitar. La bicicleta ya no pedaleaba bien y el vino era pura marranilla. Mi amor, por eso lo quiero. Porque es un santo. En 1990 llegó Mujeres de Medianoche, otro título que se suma a esa filmografía cargada de picardía y ambiente nocturno. Y más adelante aparecería El Superman, Dillon, en 1993, una de esas comedias donde el humor popular se llevaba al extremo, con personajes disparatados, situaciones absurdas y una intención clara: hacer reír, provocar y vender boletos. Pero uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó también en 1993 con La Negra Tomasa, cinta dirigida por Adolfo y Gilberto Martínez Solares. Esta película es recordada como uno de sus protagónicos más importantes, y no es para menos. Ahí Girá tuvo un lugar mucho más visible, más fuerte, más suyo. Ya no era solo parte del decorado sensual de una película picaresca, era una figura central dentro de la historia. Y ese tipo de oportunidades eran las que podían marcar la diferencia entre una actriz de reparto y una mujer que realmente dejaba huella en la memoria del público. La Negra Tomasa terminó convirtiéndose en una de esas películas que muchos recuerdan cuando se habla de su carrera. Para algunos, fue uno de sus momentos de mayor brillo. Para otros, una muestra de cómo Girá tenía la presencia suficiente para cargar con un papel más importante. ¿Qué se trata ahora? Necesito que me haga otro prestamito. ¿Otro ¿Se puede? prestamito? Sí. Pero como suele pasar en el cine popular, el reconocimiento no siempre llega con justicia. A veces el público recuerda la película, recuerda la imagen, recuerda la canción o el título, pero el nombre de la actriz queda medio escondido, como si el tiempo le hubiera puesto una cortina encima. En 1995, todavía seguía activa, participando en películas como Los Tres Compadres, Me hizo compadre Sancho y Los Cargadores. Para ese momento, Girá ya tenía una trayectoria bastante amplia, con decenas de créditos y años de trabajo constante. Había sido parte de una industria que, con todos sus excesos y contradicciones, le dio un lugar frente al público. Pero también era evidente que el género empezaba a cambiar. Las sexicomedias ya no tenían el mismo empuje de antes. Más gastos de cobranza de 72 mensualidades.
más el 15%. El cine mexicano estaba entrando en otra etapa. Los gustos del público se movían, la televisión ganaba fuerza y muchas de aquellas figuras que habían reinado en los años 80 y 90 empezaban a quedar en una especie de limbo. Y ahí es donde la historia de Yirá empieza a volverse más intrigante. Porque una actriz que había trabajado tanto, que había compartido créditos con grandes figuras y que había aparecido en más de 50 películas, poco a poco comenzó a alejarse del reflector. Como si después de tantos años de cámaras, carteles y escenas cargadas de picardía, su nombre empezara a desvanecerse en esa zona rara donde quedan las estrellas populares que un día fueron muy vistas, muy buscadas, muy comentadas, y luego, de pronto, casi nadie sabe dónde están. Pero antes de llegar a ese silencio, todavía queda mucho por contar. Porque detrás de cada película, detrás de cada protagónico y detrás de cada aparición, también había una mujer sobreviviendo a una industria dura, competitiva y muchas veces injusta. Una industria que la celebró por su belleza, la usó como gancho de taquilla y después, como a tantas otras, no siempre le dio el lugar que merecía dentro de la historia del cine mexicano. Pero aunque muchos la recuerdan sobre todo por su paso en las películas de albures, enredos y picardía, la carrera de Yirá Aparicio no se limitó únicamente a ese terreno. Es cierto que su imagen quedó muy ligada a la comedia sensual mexicana, pero también tuvo apariciones en producciones de comedia no erótica, como Agente 0013, Hermelinda Linda 2, de 1986, una cinta que se movía más por el lado de la parodia, el humor popular y los personajes extravagantes que por el terreno directamente atrevido de las sexy comedias. Eso demuestra algo importante. Yirá no llegó al medio solamente como una figura decorativa. La industria la fue acomodando donde más le convenía, sí, pero ella trabajó en distintos tonos de comedia, desde el relajo pícaro hasta la parodia más disparatada. Claro, el público y los productores tenían muy claro cuál era el gancho de su presencia, su belleza, su figura, su porte y esa sensualidad que parecía hecha a la medida para una época donde el cine mexicano vendía el deseo como si fuera boleto de taquilla. Y en los años 80, cuando una actriz de ese estilo empezaba a volverse popular, su imagen no se quedaba solamente en la pantalla. También brincaba a las revistas, a las fotonovelas, a los puestos de periódicos, a las portadas que muchos miraban de reojo y a las publicaciones que alimentaban el mito. Yirá Aparicio también entró en ese mundo. Aprovechando su creciente popularidad, incursionó en las fotonovelas, apareciendo en la revista Cita con la Historia, en 1985. Aquello era muy común en esos años. Las fotonovelas eran como una mezcla entre melodrama, revista de entretenimiento y novela visual. Ahí los rostros del cine y la televisión podían volverse todavía más cercanos para el público. Y en el caso de Yirá, ese tipo de aparición ayudaba a fortalecer su imagen como mujer llamativa, elegante y deseada. No era solo una actriz que aparecía en la pantalla, era una figura que empezaba a circular en la imaginación popular. Pero uno de los momentos que más terminó marcando su imagen fue cuando posó para la famosa revista para adultos, Viva, junto a otras bellas estrellas de la época. Y ahí, ni modo de hacerse los inocentes, su figura quedó consagrada como símbolo sensual de aquellos años. Porque en ese tiempo, posar para una revista de ese tipo podía ser visto de dos maneras. Para unos, era una muestra de fama, seguridad y poder visual. Para otros, era una etiqueta que luego podía pesar demasiado. Oye, hija, pero no te gusta nada. Este es un modelo de torero marihuano. Ah, maldita sea. Yirá entró así en esa lista de mujeres que fueron admiradas, deseadas, criticadas y juzgadas al mismo tiempo. Porque el público mexicano era y sigue siendo bien curioso. Por un lado, compraba las revistas, veía las películas, llenaba las salas y repetía los albures. Pero por el otro, también señalaba a las actrices como si ellas hubieran inventado solas todo ese negocio. Ese doble rasero fue una carga para muchas mujeres de la comedia erótica mexicana. Las convertían en símbolo sensual, pero después las criticaban por haberlo sido. A lo largo de su carrera, Yirá participó en una larga lista de películas que hoy forman parte de ese cine popular, picaresco y muchas veces ninguneado por la crítica. Para él, vas a ver en la que se metió por quererse pasar de listo.
Entre esos títulos aparecen Viaje al Paraíso, Agente 0013, Hermelinda Linda 2, Las Movidas del Mofles, Los Verduleros 2, Duro y Parejo en la Casita de Pecado, Tres Lancheros Muy Picudos, El Mofles en Acapulco, Mujeres de Medianoche, Tequila, El Superman Dilón, Serafín y la Lámpara Libidinosa, Saber Gatear, Esclavos de la Pasión, La Riata del Charro Chano y El Destazador. Solo con leer esos nombres ya se entiende el tono de una época. Eran títulos llamativos, provocadores, hechos para llamar la atención desde el cartel. No había mucha sutileza. El cine vendía picardía desde el nombre, y el público sabía perfectamente a qué iba. Algunos iban por la comedia, otros por el albur, otros por ver a sus actores favoritos, y muchos más por el atractivo de mujeres como Jirá Aparicio, que terminaban siendo el rostro más seductor de esas historias. Hoy en día todo el mundo lo hace. ¿A poco no lo has probado nunca? Nunca. Y miren amigos, cuando ese género comenzó a desaparecer, muchas de sus estrellas quedaron en una especie de abandono artístico. No porque no hubieran trabajado, ni porque no hubieran tenido público, sino porque la industria que las había usado como gancho de venta ya no sabía qué hacer con ellas cuando la fórmula dejó de funcionar. Y ahí fue cuando Jirá Aparicio tomó una decisión contundente: retirarse por completo de la pantalla grande, de la televisión y de los escenarios. No fue un retiro ruidoso, ni lleno de entrevistas, ni acompañado de homenajes. Fue más bien una desaparición paulatina, de esas que dejan al público preguntándose ¿y qué fue de ella? Porque así pasa con muchas figuras del cine popular mexicano. Un día están en carteles, en revistas, en videoclubes, en conversaciones de sobremesa, y años después, su nombre queda reducido a recuerdos sueltos, a películas repetidas en internet, o a comentarios de quienes todavía se acuerdan de aquella época. Y eso vuelve la historia de Jirá Aparicio todavía más intrigante. Porque no estamos hablando de una actriz que hizo una o dos películas y se fue. Estamos hablando de una mujer que trabajó durante más de una década, que participó en decenas de producciones, que fue vista por miles de espectadores y que formó parte de un género que, guste o no, dejó huella en la cultura popular mexicana. Pero cuando el género cayó, también cayó parte del reconocimiento para quienes lo sostuvieron. Jirá quedó atrapada en esa memoria contradictoria, admirada por unos, criticada por otros, olvidada por muchos y buscada con nostalgia por quienes todavía recuerdan el impacto que tenía verla aparecer en pantalla. Porque su historia no solo habla de una actriz sensual de los 80 y 90, también habla de una industria que levantaba a sus divas mientras le convenían y que luego podía dejarlas desaparecer sin hacer mucho ruido. En la actualidad, la vida de Jirá Aparicio es prácticamente un misterio. Y no de esos misterios adornados con grandes escándalos, pleitos televisivos o confesiones dramáticas en un foro de espectáculos. No, lo suyo es más silencioso, más raro y por eso mismo más intrigante. Porque mientras otras figuras de su época siguieron apareciendo en entrevistas, homenajes, programas de nostalgia o redes sociales, Jirá simplemente decidió borrarse del mapa público como si un día hubiera dicho: hasta aquí llegó mi historia frente a las cámaras. Y desde entonces, nada. No hay datos certeros sobre qué fue de ella, a qué se dedica, dónde vive o si alguna vez pensó en regresar al medio artístico. Su nombre quedó flotando entre los recuerdos de quienes la vieron en la pantalla, las películas que todavía circulan por ahí y esas búsquedas curiosas de quienes se preguntan qué pasó con aquella actriz de mirada llamativa y figura elegante que llegó a convertirse en uno de los rostros sensuales de la comedia mexicana. Porque Jirá Aparicio fue una de esas mujeres que brillaron en un cine muy específico, ese cine de barrio, de vecindad, de albur, de deseo, de enredos, de comedia picosita y personajes exagerados. Un cine que hoy muchos recuerdan con nostalgia, como parte de una época que ya no volverá, mientras otros lo miran con la ceja levantada por todo lo que representaba. Los estereotipos, la explotación del cuerpo femenino, los chistes repetidos y esa fórmula donde la mujer muchas veces era colocada como tentación antes que como personaje completo. Pero gustara o no, ese cine existió, llenó salas, vendió revistas, hizo famosos a muchos actores y marcó a una generación. Y dentro de ese mundo, Jirá tuvo su lugar. Trabajó bastante, compartió escena con nombres pesados del género y dejó una filmografía que no se puede borrar, nada más porque hoy algunos prefieran mirar para otro lado.
fue parte de ese universo popular que quizá no siempre tuvo el aplauso de la crítica, pero sí tuvo el ojo del público. Lo curioso es que Gira no quedó registrada como una figura de escándalos personales. No hay una gran novela sentimental confirmada, ni un pleito famoso documentado, ni una tragedia mediática expuesta en pantalla. Lo más fuerte de su historia no fue un romance tormentoso ni una pelea de camerino, sino su desaparición mediática. Entró al cine, trabajó, dejó películas, se convirtió en símbolo de una época y luego bajó la cortina sin andar vendiendo su vida privada. ¿Cuáles son esos planes? Tú nunca me tomaste en serio, Hugo. Y ahí está el verdadero morbo de su historia. Porque en un medio donde muchos se aferran al reflector, donde algunos cuentan hasta lo que no les preguntan con tal de seguir vigentes, Gira hizo lo contrario. Se fue, se apagó, cerró la puerta. Y si alguien sabe algo de ella, no lo ha contado con claridad. Más discreta que contraseña de banco, desapareció del ruido farandulero y dejó que su recuerdo quedara atrapado en las películas, en los carteles viejos y en la memoria de quienes todavía la ubican como una de esas bellezas que marcaron el cine picaresco mexicano. Tal vez esa fue su manera de recuperar el control. Después de años en una industria donde su imagen fue usada, vendida, admirada y criticada, quizá decidió que su vida privada ya no tenía por qué pertenecerle al público. Y si fue así, también hay algo muy respetable en ese silencio. Porque no todas las estrellas quieren vivir eternamente explicando quiénes fueron, qué hicieron o por qué se alejaron. Ay, no sean manchadas, déjenme ver tantito. Quien discuta que eres muy tonta. Gira Aparicio terminó convertida en una figura curiosa, famosa en su tiempo, recordada por algunos, desconocida para muchos y prácticamente invisible en el presente. Una actriz que no necesita un escándalo enorme para despertar preguntas, porque su misterio está precisamente en haberse ido sin hacer ruido. Fue una estrella de una época muy particular del cine mexicano. Una mujer que apareció cuando la comedia picaresca estaba en pleno auge, que compartió pantalla con grandes figuras, que formó parte de más de una fantasía popular y que luego quedó como esas postales viejas que uno encuentra en una caja. Quizá empolvadas, quizá olvidadas, pero todavía capaces de despertar nostalgia. Y al final, esa es la historia de Gira Aparicio, una diva olvidada del cine picaresco mexicano, una actriz que brilló fuerte durante un tiempo y después eligió el anonimato. No se sabe con certeza dónde está, no se sabe qué hace, no se sabe si mira hacia atrás con cariño, con distancia o con ganas de no volver a tocar ese capítulo. Lo único que queda es su legado en una época donde el cine mexicano era pícaro, atrevido, contradictorio y tremendamente popular. Además, ya está viejo. Es natural que tenga problemas de salud. Y ahora, la pregunta queda para ustedes. ¿Recuerdan a Gira Aparicio? ¿La vieron en alguna de esas películas que marcaron la época de las sexicomedias mexicanas? ¿Creen que fue una actriz injustamente olvidada o simplemente una figura de un género que el tiempo fue dejando atrás? Déjenme su opinión en los comentarios, porque aquí la memoria también se arma entre todos. Y si les gustan estas historias de artistas que brillaron, desaparecieron y quedaron envueltos en misterio, ya saben qué hacer. Suscríbanse, activen la campanita y compartan este video con alguien que todavía recuerde ese cine mexicano de barrio, albur y picardía. Porque aquí, en Tutoriales Gerberín, las historias olvidadas también tienen voz.